Bueno, ya hemos avanzado a la sección 4 de esta parte del curso, en donde hemos encarado la seguridad contra incendios. Como yo le decía, es lo que vamos a estar teniendo hasta la última clase. Eh, en este caso, el título que le pusimos a esta sección, que como ustedes vieron, todas llevaban un título especial de acuerdo a la temática central que se iba a desarrollar en la clase, es Pensar un camino seguro. Nosotros hemos visto este, en los módulos anteriores acerca de la materialidad del edificio, acerca de las estructuras y su comportamiento frente al fuego. También vimos sobre procesos conductuales. Bueno, ahora en esta sección vamos a enganchar muchas de estas variables que nosotros vimos en clases anteriores o en secciones anteriores para finalmente tratar de abordar esto que denominamos camino seguro. Esta imagen capaz que la pongo como provocadora para que vean ustedes que en este recinto o en estas fotos de estos recintos, ¿no?, donde se están definiendo vías de evacuación, como con la poca iluminación y a través de recursos, capaz que en este caso podría decir que soy exagerada, pero justamente lo que quería era provocar en ustedes cierta atención, cómo es que a través de recursos que nosotros tenemos para diseñar esta salida, podemos aún en condiciones de visibilidad escasa, como es estas fotos, ¿no?, que son bastante oscuras, obtener una guía y un camino señalizado donde nosotros podemos evacuar. Bueno, es de este camino, sus dimensiones, de cómo se conforma, que nosotros vamos a hablar en esta clase. Bueno, vamos a hablar de estudio de la teoría y diseño de la vía de evacuación, en qué nos basamos, ¿no?, cuáles son nuestros referentes. Vamos a ver modelos empleados para calcular, no son todos los modelos que hay, de hecho en Uruguay se plantea algo muy parecido a lo que nosotros vamos a ver en la clase, aunque tiene sus variaciones y utiliza otros coeficientes, pero si en algún momento ustedes tienen la inquietud de bajar la normativa local y hacer un ensayo de cómo calcular eso y lo calculan de la manera que nosotros vimos en la clase, van a ver que es bastante similar los valores que dan. Cada uno parte de sus supuestos y como los supuestos son bastante similares, se arriban a los mismos resultados o resultados equivalentes. Vamos a estimar y dimensionar acorde a estos referentes normativos y vamos a ver también características que tienen que tener una vía de evacuación. Bueno, respecto a la teoría y diseño, ¿cuál es el objetivo final? Como ya hemos hablado varias veces, proteger la vida y la integridad de las personas. Evidentemente, cuando nosotros estamos diseñando una vía de evacuación, es central este objetivo. Capaz que cuando estamos diseñando un medio de combate, si bien el objetivo final es proteger la vida, no es tan explícito como en este caso. Aquí sí realmente estamos tratando de cómo estas personas van a, de manera segura, abandonar el edificio en el caso de un siniestro. Nosotros tenemos una base teórica que parte de la aplicación de normativas existentes, que hay modelos matemáticos que surgen también para aplicar estas normas. Lo que nosotros vamos a ver es muy sencillo. Cuando ustedes me preguntaban si se va a calcular algo en este módulo, sí, básicamente lo que vamos a ver ahora, que son cuentas bastante sencillas, bastante más sencillas incluso que las de eléctrica, que ya eran cuentas que yo considero cálculos muy, muy simples. Nosotros vamos a llevar a los grandes números, después evidentemente en la práctica, ustedes en el diseño en la práctica van a tener que capaz que ponerle un poco más de pienso. La idea es que ustedes desde el tiempo cero, desde el minuto cero en que van a encarar un proyecto, ya estén pensando en estas consideraciones. Evidentemente nosotros destacamos, como siempre, a la NFPA 101, que es el Código de Seguridad de Vida, o el código, le dicen incluso que es de Estados Unidos, el documento básico de seguridad contra incendios de la CTE del año 2004. Seguramente debe haber otro más reciente, pero básicamente es el mismo, que se basa en una norma anterior, que era la NBS PI 96, que era la norma básica de edificación, condiciones de protección contra incendios de los edificios en España. Capaz que esta norma a mí me gustaba y la debo tener por ahí todavía porque explicaba un poquito más las variables que luego utilizan el código de tecnificación, que capaz que cuando uno no está muy metida en eso,
puede resultarle bastante difícil llegar a las fuentes. En este caso era bastante concreto y de las variables que partía. De todas formas, más allá de eso, les decía, hay diferentes normas. En Uruguay hay una que la extrajeron del Código de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, que a la larga, si uno la empieza a analizar y a entender, hay muchas cosas que viene de la NFPA 101 también. O sea que todos parten de la misma base teórica y luego hacen sus propios desarrollos, pero convergen en soluciones similares. Las variables significativas que están implicadas en este diseño es las capacidades intelectuales de las personas, la movilidad de las personas, en ese caso, velocidad y capacidad de desplazamiento son como es, fundamentales, conocerlas. El proceso conductual de la persona, ahora vamos a ver que está de vuelta en una diapo un poquito más adelante, pero nosotros hablamos de esto, de las personas y procesos gobernables e ingobernables, lo vamos a mencionar de vuelta, y algunas consideraciones especiales de acuerdo al programa, que tienen y afectan muchísimo, por ejemplo, las capacidades intelectuales de la persona y velocidad y capacidad de desplazamiento. Las hemos mencionado, las vamos a retomar ahora en esta clase con este encargo. Respecto a esto, digo, hay modelos de cálculo deterministas. Todos los que yo mencioné, la normativa uruguaya, la que vamos a ver ahora nosotros, trabajan con modelos deterministas, que quiere decir que las variables se fijan y se definen de antemano, pero hay toda una familia de modelos que se llaman estocásticos, que tienen en cuenta situaciones y variables aleatorias. Entonces, estos modelos se basan en el desarrollo de software, se corren software, se cargan los planos, se cargan las variables, el tema de las variables significativas implicadas, ¿no? Cuánta gente, sus capacidades como son, se fija una velocidad de desplazamiento, y en este modelo lo que hace es simulaciones, corre simulaciones. Bueno, la evacuación empieza, las personas se mueven como un flujo, se corren, ¿no? Los puntitos que son las personas que se mueven y se desplazan en el edificio. Bueno, cómo hacen para salir por la salida más cercana, si esta está obstruida, bueno, que falla en esa salida, cómo se dirigen a otra, y así van generando datos y distintos escenarios. Eh, la mayoría de los programas les diría que se resuelven a través de los modelos deterministas. Capaz que alguno se beneficiaría de hacer una corrida en algún software de estos modelos estocásticos, ya programas capaz que complejos, este, una gran terminal aérea, puede ser un estadio de fútbol incluso, o sea, donde haya muchas personas en juego y bueno, las decisiones del grupo pueden llegar a dar situaciones azarosas. Ahí se pueden estudiar esas situaciones azarosas e incluir esa aleatoriedad en ese modelo y sacar conclusiones. Yo ahora me viene a la mente algo que no tiene que ver con un incendio, que justo lo comentaba este fin de semana, no me acuerdo a raíz de qué, un partido de fútbol en el cual fue sancionado la selección uruguaya, donde se dieron toda una serie de cosas que en ese caso que la gente quería llegar a su lugar en el estadio y pasaba cualquier cosa. También puede suceder a la inversa, ¿no? Que se intente abandonar el edificio y bueno, se sucedan situaciones aleatorias que no fueron consideradas capaz que en los modelos deterministas y vale la pena analizar cómo las personas podrían reaccionar en ese entorno y conocer más acerca de eso, ¿no? Profundizar un poco en el proceso conductual del grupo. Eh, es fundamental que las salidas sean evidentes para las personas, que puedan ser comprendidas, ¿no? Y esa orientación capaz que exagerada que yo les mostré en la primera imagen, donde todo está señalizado y es imposible que no visualmente uno se ve conducido hacia la salida, a veces no es tan evidente en los programas que nosotros recorremos habitualmente, porque carecen de esa señalización o de ese pensamiento, ¿no? En el tema de que, bueno, yo en algún momento en una situación de emergencia voy a tener que salir de acá, y a veces no es claro para los usuarios y bueno, ahí empiezan los problemas, por decirlo de alguna manera. Bueno, los modelos deterministas, que son los que nosotros vamos a arribar un poquito más en profundidad hoy, fijan y definen variables de antemano, por ejemplo, que todos los ocupantes inician la evacuación en el mismo momento. Esto es absolutamente teórico, ¿no? Porque podría haber en el edificio personas que no se percaten del riesgo, sobre todo habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora del curso,
Si no hay un sistema de alerta, por ejemplo, un sistema de detección alarma de incendios, donde se fije una alarma general y realmente la comunicación entre los distintos sectores del edificio no está muy bien aceitado, podría ocurrir que en un lugar de edificio se esté dando un evento de incendio y en el otro lugar del edificio las personas no desconozcan esto y bueno, inicien la evacuación después. Allí obviamente lo que es importante es los sistemas de comunicación de la emergencia, cómo funcionan dentro del edificio, e incluso podría darse una evacuación del edificio en etapas, pero ya empieza ese tiempo cero, esa variable tiempo que yo les decía desde la primera clase a correr. Pero acá suponemos todos inician la evacuación al mismo tiempo. Todos los ocupantes se consideran personas con movilidad completa, que quiere decir que cada uno en esa situación va a poder iniciar la evacuación y va a poderlo hacerlo por sus propios medios, por decirlo de alguna manera, aunque después vamos a ver al final en estos programas especiales, bueno, cómo incide esto. La otra presupuesto es que el flujo de evacuación no se interrumpe por decisiones y acciones de los ocupantes, quiere decir que las personas se comportan como una población gobernable, obedecen a las indicaciones, obedecen a los protocolos preestablecidos, entienden la situación y egresan del edificio de manera ininterrumpida y sin decisiones o cuestiones aleatorias, ¿no? Esas son las variables que se fijan de antemano estos modelos deterministas y a partir de eso que hacen sus cálculos. ¿Cuáles son los parámetros de diseño para la vía de evacuación? Bueno, una, y es muy importante, es la dimensión promedio de la figura humana. Vamos a verlo un poquito más en detalle en una imagen, en la siguiente diapositiva, pero esto está muy bien explicado en el manual. La definición del proceso conductual o respuesta a la emergencia de la población. Bueno, acuérdense, las poblaciones gobernables e ingobernables o las respuestas conductuales adecuadas o inadecuadas. Vamos a definir tiempos máximos tolerados de evacuación. Hay un cuadro. En realidad, estos modelos en el fondo se basan en esto. No es que nosotros tengamos que tomar una decisión, sino que parten de estos supuestos. Una definición clara de las zonas de evacuación en el edificio. Esto es recontra importante y además del número, el gran número que vamos a hacer, esto sí es responsabilidad, entera responsabilidad del diseñador, o sea, el arquitecto, el diseñador del edificio, y bueno, nunca debe ser dejado a un tercero. La definición de las características constructivas de la zona de evacuación, vimos, ¿no? Del tema de materiales y, bueno, los parámetros que había respecto a combustibilidad, emisión de humos, emisión de llama, propagación superficial, y vimos que habían distintas también normas que respondían a eso, pero todas pretendían orientar acerca de los materiales y, bueno, la estanqueidad que yo requiero, las protecciones pasivas que también abordamos la clase pasada, la resistencia al fuego, al definir zonas estancas, todo esto va a tener que entrar en consideración cuando nosotros construimos la vía de evacuación. Y de vuelta a insistir, que acá me lo repitió, me lo puso en negrita, lo voy a borrar arriba, voy a editar esto antes de subir, la dimensión promedio de la figura humana. Hace ya unos cuantos años, porque yo no tengo a mano el material, pero si alguno lo quiere ver, en el plan viejo existía un trabajo que se llamaba tesina, que bueno, que tenían que hacer un trabajo de elaboración propia, una breve investigación sería la definición correcta. Este, eso se podía hacer en grupo, hubo un par de estudiantes que se vieron interesados en este tema, en el tema de la evacuación, y bueno, ambos trabajaban en el supermercadismo, trabajaban en diseño en supermercados, en un estudio que funcionaba para un supermercado en particular. Bueno, ellos tenían su propio estudio interno. Y estas personas estos estudiantes, ahora seguramente profesionales desde hace unos cuantos años, hicieron un análisis de la figura humana carro, por decirlo de alguna manera, cómo incidía el tamaño del carro y la existencia del carro en la evacuación de una gran superficie comercial, analizando en contrapunto con lo que era el supermercadismo, ¿no? Cómo se ubicaban los productos, las dimensiones de las góndolas, los puestos de destaque, la cabecera de góndola, una cantidad de variables que ellos tenían que utilizar para diseñar un supermercado y dónde ponían las cosas, con
cruzado con esto. Y llegaron a conclusiones bastante interesantes, ¿no? Sobre todo, bueno, algunas conclusiones tenían que ver con hasta con el tamaño de carro adecuado que haría manejable una evacuación. Si alguno tiene interés de leerlo, yo lo busco y con gusto se lo presento. También recuerdo haber tenido un estudiante que él trabajaba en un club deportivo de primera división del fútbol y bueno, estudió en el caso de ese complejo deportivo, que incluso desde el estudio de él estaba planificada una reforma y ya tuvo dos o tres más, era el Parque Central. Este, Él analizaba primero las características que tenía que tener el Parque Central para ser considerado un estadio FIFA y luego, de acuerdo a la normativa que fijaba FIFA para la evacuación de las personas, si ese estadio podría considerarse un estadio FIFA o no. Para la tranquilidad de ustedes, ninguno de los estadios en Uruguay este, cumplen lo que dispone FIFA con respecto a la evacuación de las personas. Digo, por si hay alguna cuestión de apoyo a algún equipo del medio, bueno, ninguno estaría cumpliendo. Él analizaba en ese caso cómo la FIFA definía la evacuación hacia la cancha como lugar de amortiguación, perdón, del flujo de personas. Entonces la evacuación primero se hacía hacia la cancha y después en horizontal hacia determinada salida, la vigilancia, cómo era, etcétera, etcétera. Acá con el tema de los alambrados y demás, como que no estaríamos cumpliendo con estos requisitos. Es muy complejo manejar un espectáculo y, por cierto, el fútbol no está exento de esa situación. Para que vean que, bueno, que nosotros vamos a ver cosas bastante sencillas en la clase, pero que la complejidad de los programas puede implicar que ustedes tengan que ponerle un poco más de pienso a todo esto, ¿no? Nosotros estamos hablando de algo que se adapta a todo, evidentemente va a haber que aterrizarlo luego en la práctica. Nosotros enseñamos el método luego va a haber que aplicarlo. Ustedes en la práctica profesional seguramente van a tener que lidiar con estas cosas. Bueno, cuando nosotros decimos dimensiones promedio de la figura humana, ¿a qué nos referimos? A la elipse humana, ¿no? O esta figura que muestra acá, que está como una fotografía vuelo de pájaro, ¿no? De lo que es la planta de una persona y cómo la persona se mueve acá a través alrededor de esta figura, digamos, de un cuadrado, como esta persona va cambiando su eje, pero lo que siempre se considera, digamos, para estimar todos los anchos o el patrón, digamos, de medida para calcular y hacer las estimaciones, es el eje mayor, el de hombro a hombro, promedio, evidentemente, que es 0,55 y el eje menor promedio es 0,46. Lo que quiere decir que una persona en promedio ocupa una superficie de 0,2 metros cuadrados. Acá era capaz que la originalidad del trabajo de estos estudiantes, que ellos tenían este eje, pero a su vez había un eje mayor en ese caso, que era la figura persona-carro, del trabajo que le decía de estos compañeros que ya hace unos cuantos años que hicieron esto, y analizaban, ¿no? Cómo variaba esa figura humana para esa particular situación del supermercado. La máxima densidad de personas en función de este parámetro que se admite en una vía de evacuación es una persona cada 0,3 metros cuadrados. ¿Esto para qué? Para que las personas no estén pegaditas unas a otras. Lo que es lo mismo que decir que cada metro cuadrado van a haber más o menos 3 personas. Este parámetro que determina lo otro que yo les estoy diciendo ahora, evita que por contacto se den situaciones de pánico en una vía de evacuación. Entonces yo voy a dimensionar para esa tasa, por decir, de capacidad, de manera de que la gente no se aglomere y, bueno, y se den situaciones de población ingobernable, ¿no? Que es lo que puede suceder si nosotros no tenemos estas consideraciones. En ese caso, nosotros pasaríamos, si no diseñamos esto adecuadamente, podemos llegar a tener conductas no adaptativas y situaciones como es de pánico, de que las personas al sentirse inmovilizadas por estar justamente tan juntas y no poderse mover con libertad, empiecen a realizar acciones que evidentemente no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican al grupo en este caso.
Y nosotros vamos a recordar que tenemos población gobernable, por ejemplo, una población gobernable es un edificio de oficinas, la gente se conoce, podrían llegar a haber protocolos o podría llegar a haber implementados protocolos de seguridad, capaz que esa población al conocerse tiene además designado claramente, ¿no?, quién sería el líder de la evacuación, lo cual es aconsejable, qué se haría en el caso de un siniestro, etcétera, etcétera. Una población que se conoce, una población ingobernable, podríamos definirla como un centro comercial. Acá se depende mucho de lo que indiquen terceros, ¿no? El personal de vigilancia, el personal a cargo, cuáles son las acciones que toman. Recuerden aquel ejemplo del Bolaños, ¿no? Todas las acciones que impidieron en principio la evacuación por temas evidentemente comerciales, que veían que la persona salía con su carro, entonces no quería que saliera a correr, cerraron, abrieron, bueno, hubo todo un lío, pero a su vez la gente no se conoce, no es- podría llegar a estar familiarizada porque va mucho el edificio, pero en esa situación, en ese día real, con la cantidad de gente que hay, se vuelve en una población ingobernable. Y luego, y no menos importante que esto, y capaz que algo para establecerlo como preocupación, existe lo que nos llamamos población inevacuable. Las cárceles, los hospitales, podría llegar a agregar acá los residenciales, aunque bien se podría evacuar, pero estos programas son realmente muy, muy complicados desde el punto de vista de la evacuación de las personas. ¿Vamos bien? Porque yo creo que los estoy durmiendo. ¿Sí? Bien. Bueno. Solo Sí. todavía no se ha visto, por ejemplo, de los animales, ¿no? ¿Los qué? Los animales, por ejemplo. ¿En qué sentido que ahí me perdí? Solamente se han visto personas o se van a ver animales también. Hasta donde yo he hecho el curso en estos años, no, nunca consideramos la evacuación de animales. Ahora, yo calculo que serán los animales de compañía a lo que vos te referís, no los que conviven con las personas, tipo Sí, mascotas. Ahí va, ta, ta, ta. Digo, porque también me podría imaginar no sé, un campo y cómo evacuar los animales, que no es mala, digo, no se aborda en este curso, pero imagínense en un incendio forestal, un incendio en el campo o incluso un incendio urbano, que sí, que puedan existir elementos de flora y fauna que se podrían evacuar. Casos, me acuerdo, o recuerdo casos, capaz que ustedes lo recuerdan en la prensa, casos de incendios en Australia, y cómo habían brigadas de rescate de la fauna autóctona, y bueno, cómo se hizo el rescate del oso perezoso, sobre todo, y bueno, de una cantidad de animales tan particulares de la fauna de Australia, que sí, que se abordó. Nosotros en el curso no abordamos eso, aunque sería algo interesante a estudiar. Sería algo como el supermercadismo, ¿no? Lo que hizo este compañero, le agregó una variable más. Yo digo, lo digo como caso personal, no sé si yo siempre lo cuento cuando surge en el curso. Este, yo estuve en un incendio que se desarrolló en un edificio en altura, en el 10.º piso. Yo estaba en el 10.º piso. Había un piso más, nada más. Este, mis hijos eran chicos, estoy hablando que tenían 2 años y ni un año. Yo tenía un gato en ese momento, bueno, marido, hijos, gato. Eh, una persona alertó de la presencia de humo, no había un sistema de detección central instalado. Ojo que había detectores autónomos que casi todo el mundo había tirado a la basura, esos con pilas que no tienen central, ¿no? Que en vez de cambiarle la pila, cuando empieza a hacer un pitido molesto, la gente pum, lo tira a la basura. Un vecino advirtió que había olor a humo, una vecina del piso 11 le avisó a un vecino de ella del piso 11 que estaba en la comisión del edificio, en ese momento yo también estaba, y esta persona salió a buscar y se dio cuenta que había en el 10.º piso, había fuego en alguna de las unidades. Él vio, o sea, sintió el calor y vio que salía el humo por abajo de la puerta. Bueno, me avisó, obviamente, sin saber mucha nada, sin estar preparado, sin haber reflexionado nada en el asunto. Bueno, llama a los bomberos y empezamos a avisar a la gente que tiene que ir saliendo. Y bueno, en ese momento, que eran las 10 de la noche más o menos, y mis hijos ya estaban acostados, yo recuerdo con exactitud haberle dicho a mi esposo, hay un incendio, tenemos que irnos. Y las cosas más, hablando de población, ¿no? Gobernable, ingobernable, conductas adaptativas, no adaptativas, yo
madre práctica, abrí la jaula, metí al gato, agarré a mis hijos, saqué de la cama, le metí la campera, le metí los zapatos y agarré las llaves del auto. Y dije, vamos. Y mi esposo empezó, abría las puertas, las ventanas, cerrar las ventanas. No, porque lo abro porque para que se vaya el humo. No, lo cierro para que no entre el humo. Voy a buscar los documentos. Voy a buscar. Yo creo que hasta el pasaporte quería agarrar, no sé qué quería hacer. La cuestión es que, bueno, la gente ya empezó así a tocar la puerta y los vecinos empezaron a evacuar con orden, ¿no? Mientras tanto se esperaba que vinieran bomberos. Yo en determinado momento cuando vi todo eso, ¿no? Que sí, que no, que es algo que entró, dije, te veo abajo y me fui. Digo, créanme, no siento culpa. Agarré el gato, agarré a mis hijos y bajé la escalera. Obviamente él salió y nos esperamos abajo. Demoró unos minutos más porque después me contó que cerró la puerta con llave y después volvió para atrás para dejarla abierta porque capaz que los bomberos necesitaban entrar. Todas esas cuestiones que parecen muy locas, pero sí, o sea, todas las cosas que le puedes pasar por la cabeza a una persona en un momento de emergencia. Si nunca recibió instrucción y nunca planificó de antemano lo que iba a suceder. Pero lo que yo te digo, por ejemplo, yo, como tenedor responsable de una mascota, tenía la manera de transportarlo y en ningún momento lo dudé. Ahora, supongo que pueden darte situaciones complicadas, ¿no? Capaz que alguna mascota más grande que un gato, que la sabía, que, que sea difícil de gobernar en ese momento. Depende mucho a veces de como todas las mascotas, los que tienen lo sabrán, del amo, ¿no? De las directivas que haga, de la persona que está a cargo. Evidentemente, es mucho más difícil para cualquiera de nosotros tratar de conducir la mascota de un vecino que no está acostumbrado ni siquiera a nuestra voz y menos a obedecernos, que lo que pueda hacer el propio tenedor. Pero es algo importante también, sí, a tener en cuenta en el momento de una evacuación. Y sí, podría ser considerado incluso hasta un tema de estudio, ¿no? Vieron que muchas veces bomberos cuando hace combates de incendio, cuando va, que tiene que rescatar víctimas, muchas veces se menciona, ¿no? Que se rescató a tal mascota, tal animal, incluso han habido situaciones en que tienen que hacer maniobras, porque así como las personas pueden sufrir por la inhalación de humos, lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con la mascota. Así que en principio, para nosotros, humanos, tenedores responsables de las mascotas realmente dependen de las acciones que implementemos nosotros. No sería descabellado, como dijo el compañero, incluir dentro de la evacuación, o por lo menos tenerlo pensado entre los protocolos de evacuación, por decirlo de alguna manera, este, cómo se va a hacer en un edificio de viviendas, por ejemplo, donde esa situación se puede dar, cómo se podría hacer la evacuación de la familia, y la familia entendido amplio, ¿no? En sentido amplio, perdón, el familia con su mascota. Eh, las jaulas transportadoras en animales pequeños creo que son fundamentales. Después, en animales más grandes, capaz que la cosa se puede complicar. Además, ustedes imagínense, yo vivía en el 10.º piso, así que estamos hablando de una altura promedio de 2,60, o sea, son 26 metros, que uno tiene que bajar, imagínense yo, jaulita y dos niños de la mano. Este, eh, no debe ser, y en una escalera, ¿no? Con un perro puede llegar a ser un problema, porque si tira, si no tira, bueno, mi perro, estoy pensando, el que tengo ahora quedaría paralizado porque no me bajaría la escalera. Lo tendría que llevar a bus. No sé si contesté quién fue que me planteó la inquietud, pero me parece bárbaro. Sí, sí. ¿No? Digo, Gracias. son cosas a pensar. Este, incluso si ustedes como arquitectos la quisieran llevar un paso más adelante, capaz que habría que considerar en el propio diseño de la vía de evacuación este parámetro, sobre todo en edificios donde nosotros sabemos, porque capaz que en edificios de oficinas, a menos que sea un animal de guía, que de estos animales de apoyo, ¿no? Que se entrenan para eso, y ese capaz que sea bastante fácil de conducir, e incluso ayudar va a ser al revés, ¿no? Ese animal va a ayudar a la persona a evacuar. Capaz que en el ámbito doméstico y en la vivienda podría ser algo a ser considerado, ¿no? Pero lamentablemente ahora vamos a ver al final de la clase, yo tengo alguna cosa para comentarles y también capaz que se los comparto en el foro,
el tema de escaleras, ¿no? En este momento, en un comité técnico consultivo de bomberos está en discusión el tema de si se acepta o no se aceptan escaleras compensadas, si se calculan o no se calculan, en vivienda estoy hablando, y se están discutiendo cosas descabelladas que apenas contemplan la persona, menos la variable animal de compañía. Así que imagínense. Ahora vamos a ver al final una nota que salió un journal de la NFPA. Bueno, ¿cuáles son las zonas de la vía de evacuación? Después lo vamos a ver un poco más gráficamente en un planito, pero las zonas de vía de evacuación que nosotros vamos a definir son el acceso a la vía de evacuación, el trayecto de salida, que en un edificio en altura coincide con la escalera. Podría yo llegar a tener un edificio en planta baja y no el trayecto de la salida ser a través de pasillos, otro en horizontal o rampas, y la descarga a la vía pública. Estos son los tres variables que yo tengo, o los tres espacios que yo tengo que tener en cuenta al diseñar una vía de evacuación. Estas zonas tienen que ser previstas desde el anteproyecto, ya que suelen afectar espacios comunes del edificio, y errores, lo agrego en este momento, errores en el diseño de esto, o definición de este tipo, de estas tres zonas que van en el edificio, podrían incidir en realmente que la evacuación no se hiciera con seguridad. Muchas veces pasa, sobre todo en este trayecto de salida, la escalera de evacuación, que la escalera de evacuación tiene que cumplir ciertos parámetros y la pregunta que primera sale de los estudios de arquitectura de los arquitectos es, ay, pero mi escalera, que yo la quiero hacer cerrada y de vidrio y transparente, y bueno, y el pasamanos es así, así, que esto, que el otro. Ahora vos querés que yo la haga cerrada, que le ponga esto, que le ponga una puerta, que no sé cuánto. Y bueno, la respuesta en general termina siendo, hacé la escalera hermosa que querés, pero además me haces la escalera que me pide la norma para que salga la gente. Esto es muy común en las arquitecturas que vienen del norte, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, donde hay todo un camino normal y sus escaleras y sus espacios en el uso normal del edificio, y luego cuando se da una emergencia todo eso pasa a ser secundario y aparecen otras vías de evacuación totalmente distintas que son la vía de evacuación del edificio. Entonces hay otros pasillos de evacuación que se acceden por otras puertas que conducen a unas escaleras, esas sin ninguna pretensión estética, simplemente cumplen lo que pide la normativa para que sean transitables con seguridad, y todo lo hermoso del edificio que existe queda en un lugar secundario. Bueno, ahí viene el tire y afloje con el proyectista de que, bueno, que no hay espacio, que una segunda escalera me sale caro, que pim pam pum, entonces tratar de que la escalera normal sea la escalera de emergencia tiene sus complicaciones, sobre todo cuando tenemos necesidad de tener escaleras cerradas, ni que decirle si tenemos que tener escaleras presurizadas, que tienen que estar cerrado el núcleo de escalera, que evidentemente la escalera de uso normal no puede ser la misma escalera que del trayecto de salida, o es inconveniente que sea. Yo conozco un edificio universitario, por ejemplo, de los relativamente nuevos, específicamente la Facultad de Enfermería. Yo fui a visitar uno de los edificios de la Facultad de Enfermería, recalco el primero, los otros no los conozco, salvo en proyecto, que fui a visitar en una oportunidad por un tema que no tenía que ver con incendio, había que hacer una medición de un nivel de iluminación en una oficina, y a mí me llamó poderosamente la atención como una vía de evacuación, como era esa escalera que además estaba presurizada. Por decisiones de gobernanza del edificio, los vigilantes habían decidido que la puerta en planta baja estuviera permanentemente abierta. Entonces tenían una puerta con un taco, ¿no? De esos tacos de madera o de plástico para mantenerla abierta, con lo cual todo el tema de la presurización quedaba en segundo plano. Y bueno, la gente usaba normalmente esa vía de evacuación, o usa normalmente esa vía de evacuación, no usa los ascensores, y eso genera sus cortocircuitos, ¿no? Una escalera que tiene que estar necesariamente cerrada, como esa escalera presurizada, en este caso medio que quedaba contradictorio con el uso normal y además con ese uso normal
con el gobierno del edificio, que establecía que, bueno, que las puertas estuvieran abiertas para que la gente no anduviera cerrando y abriendo las puertas, y que las puertas se dañaran, y toda una serie de fundamentos que iban en contra del diseño de la escalera como vía de salida. Y en eso también ustedes tienen que pensar como proyectistas, porque a veces hay redundancia o sea, ustedes tienen que olvidar, ustedes se hicieron el edificio para un uso normal, y bueno, además van a tener que agregarlo. No en el 100% de los casos, pero le diría que puede llegar a ser fundamental en algunos casos. No sé si me explico. En este caso de Facultad de Enfermería en concreto, la escalera de uso diario y la escalera de emergencia, con sus características, son incompatibles. O va a estar más o menos funcionando, o bueno, o dada una emergencia, no sé, alguien va a tener que sacar los taquitos para que las puertas estén cerradas y cumplen el objetivo de que no ingrese humo a la escalera, que es el motivo por que la escalera fue cerrada, e incluso en este caso se le dotó de presurización. Eso, bueno, queda como una cuestión ahí como que no termina de cerrar. Esta planta, y capaz que alguno ha andado por ahí, es el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia es actualmente la sede del gobierno, ¿no? Es el edificio de presidencia. Pero a los que conocen un poco más de la historia de ese edificio, y ustedes son bastante jóvenes, pero capaz que los más añosos, recordamos que ese edificio estuvo muchísimos años en construcción, incluso era un esqueleto de hormigón bastante feo, ¿no? Que afeaba casi que la principal espacio público, plaza de la ciudad. Estuvo muchos, muchos años el esqueleto. Luego se lo cerró, o sea, se le hizo todo un vidriado por una cuestión de presencia urbana, ¿no? Para que eso no se viera. Y posteriormente, no recuerdo con exactitud en qué año, se decidió que ese edificio fuera la sede de presidencia. Cuando originalmente esto se hizo en un concurso, entre un concurso, no me acuerdo si fue internacional, y creo que fue Estudio 5, un estudio bastante notorio en aquel momento, fue el que ganó. El concurso era para diseñar un palacio de justicia. Se suponía que en este palacio de justicia iba a estar la Suprema Corte, iban a estar centralizados los juzgados, no todos, evidentemente, porque tiene que haber juzgados en distintas partes, fuera de Montevideo, e incluso la necesidad de tener alguno localizado, pero planteaba, ¿no?, hacer un gran centro de juzgados, y el Palacio de Justicia era eh, era el motivo, ¿no? O el programa que se expone. Entonces, en ese caso, el edificio del Palacio de Justicia era un edificio que básicamente era una planta tipo, de planta libre, como una especie de parrilla, se muestra acá, que en realidad esta parrilla sería el piso, ¿no? Una estructura de pórticos de hormigón con estas columnas redondas, grandes columnas redondas, todo el edificio en vidrio. Esta es la fachada que da sobre la plaza y tenía como toda una estructura, o que todavía conserva, ¿no?, como una especie de parasol de hormigón. En ese momento estaba muy claramente definido lo que era la circulación, entonces acá fíjense en este esquema: A es acceso a la evacuación, son los pasillos estos que están en un rayado 45, o sea, desde cualquier ubicación de acá llegaba al acceso a la vía de evacuación, y hasta ahí llegábamos a las salidas, que eran estas escaleras, las B, ¿no?, que tenía dos escaleras, una en cada extremo, por decirlo, de la planta tipo. Fíjense que la planta se dividía como en tres franjas, ¿no? Una franja hacia el sur, hacia la Rambla, que tenía estas oficinas en planta libre, otra franja que va hacia Plaza Independencia, en el centro toda una batería de servicios, porque están ascensores, baños y demás, entre los cuales se ubicaban las salidas de emergencia. A su vez, nosotros podemos ver en planta baja la zona C, que es la zona de descarga, este gran hall este, que da sobre la plaza, que recoge la población que llega desde la escalera, y es la que me permite a mí salir a la vía pública. Esto, digo, en la actualidad yo no he visitado el edificio, algunos colegas que han seguido trabajando en algunos sistemas dentro del edificio, que lo conocen muy bien, visitaron
cuando ya esto no era proyecto, ya cuando era una realidad construida para el otro destino que les decía que era presidencia, lo que sucedió es que se compartimentó muchísimo. Esta planta libre terminó siendo subdividida por mamparas y otros pasillos intermedios, que bueno, conformando oficinas individuales tanto hacia el sur como hacia el norte, con lo cual la claridad de pronto que tenía este edificio se perdió y se agregaron nuevos accesos a la evacuación en distintos lugares de la planta del edificio. Pero básicamente quiero que se queden con el acceso a la vía de evacuación, o sea, los pasillos, las salidas, las escaleras y la zona de descarga, que es esta zona en planta baja, que además tiene su puerta de salida a la vía pública, ¿no? Hay que calcular el egreso, acá donde estarían estas flechas, el egreso a la salida pública, bueno, que este, tanto las escaleras como los accesos a la escalera, como el egreso a la vía pública, tengan las dimensiones adecuadas para la población que tiene el edificio. Esta es otra planta, esto también ha cambiado, capaz que es como fue pensada por el proyectista. Esta es la planta de Jean, del supermercado Jean, el de que está cerca del Parque Roosevelt, el primero. Si acá adelante estaría todo lo que es la zona comercial, esta galería comercial que hay, esto es solo el supermercado. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, el que ha estado capaz que lo interpreta mejor, tiene toda esta batería de cajas acá adelante, tiene un ingreso por acá, por este lado, y toda la serie de góndolas que se van ubicando, toda la que es el espacio comercial, acá hay otro espacio comercial. Evidentemente esta distribución ha ido variando, acá no es así en este momento, no me acuerdo ahora, tiene la parte de home, ahí no recuerdo que había antes, había como electrodomésticos. Pero bueno, las góndolas se disponen así y en este lado yo creo que está reorganizado distinto. Entonces lo que se había definido eran los grandes pasillos de acceso a la evacuación, acceso a la salida, que es lo que está rayado en verde. Luego habían puntos de egreso como a través de la trastienda, a través de estos pasillos de evacuación. Acá no hay escaleras. Aquí había uno, aquí había otro. Fíjense, son uno, dos, tres, cuatro, que sumado al ingreso principal, que es a través de este sector, tenía esta configuración y se podía agresar al edificio. Acá, evidentemente, uno está agresando adentro de un edificio, por lo cual no sería conveniente tener una sola salida, ¿no? Esta y esta egresaban directamente al espacio exterior. Quien ha visitado el supermercado más o menos entiende esta planimetría. No sé, desconozco si a la fecha esto sigue igual. Sé que se han transformado varios de estos pasillos de evacuación, incluso alguno capaz que hasta ha sido eliminado, pero este proyecto original tenía la claridad en definir esas zonas de evacuación, y estas zonas de evacuación eran debidamente tratadas con sus puertas en la apertura correcta. A ver si yo lo logro aumentar ahí. Vean ustedes, o sea, había una serie de puertas dobles ubicadas en estos pasillos que conducían a una salida. Las puertas de salida siempre tienen que abrir en sentido de la evacuación y las puertas que están ubicadas en pasillos de evacuación tienen que abrir en sentido de evacuación. Póngale que acá hubiese, no sé, un cerramiento por algún motivo. Bueno, tienen que acompañar este egreso porque el hecho de que las puertas abran hacia uno, digamos, hace que se frene la evacuación, que se tenga que retroceder al abrir la puerta y que se tenga que ir de vuelta. Y son un punto donde se pueden agolpar los usuarios, porque imagínense que yo capaz que tranquilo, que soy el primero, lo hago bien, pero después cuando la gente entra a llegar y ya la situación de pánico empieza a crecer, se pueden agolpar las personas y quedar contra la puerta cerrada. Entonces, por eso es que lo que todas las normas piden es que las puertas abran en el sentido de la evacuación. En las plantas comerciales, en estos programas comerciales, como les contaba del estudio que hizo este compañero, hay que tener hay que afilar el lápiz y hay que tener bastante cabeza. Yo hace poco tiempo, existe un supermercado de este estilo, ¿no? En otros lugar comercial, en que el estudio que yo trabajo tuvo el asesoramiento respecto a seguridad contra incendios, y yo desde el día uno le planteaba al arquitecto que no podía ser que tuviera
una sola salida de emergencia, un solo ingreso. Él planteaba un solo ingreso, como que dijera que fuera este, al supermercado. Todos los demás, estas no existían. Simplemente lo que había por acá, que es este que está dibujado, es esto que está dibujado acá, pero bueno, en otro sector del edificio lo que había es un acceso para, como es, para mercadería, con camiones, etcétera. Y bueno, hubo que insistir bastante que en el proyecto se adaptara y que se plantearan otras salidas de emergencia, como tiene este edificio, no solo por la cantidad de personas que podían haber en ese momento, sino por distancias a recorrer. No podía ser que una persona estuviera, no sé, acá y que tuviera que recorrer cientos de metros, porque créanme que eran ciento y algo de metros, o ciento y pico de metros, para llegar a la única salida. Como hecho anecdótico, este acceso principal al edificio, que también funcionaba como salida de evacuación, en una oportunidad que concurrió a bomberos a hacer un relevamiento para hacer el plan de evacuación, la encontró, y obviamente que los sancionó, la encontró cerrada con una de las puertas, que eran de doble apertura, una de las puertas cerrada y bloqueada con una exhibición de bicicletas, y bueno, le hizo una observación bastante dura y le bajó la habilitación hasta que no levantara la observación. Y después yo hablé con el gerente del supermercado y él lo que me decía era una situación bastante parecida a la que se da acá, con otra configuración de puerta que está lateral. Imagínense que la puerta estuviera de frente, que las chicas que trabajaban en esta caja, con el tema de que la puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba, tenían frío. Entonces él había cerrado el sector que daba enfrente a esas cajas por el personal se le había quejado. Luego lo que sucedió es que, bueno, los proyectistas hicieron un cambio en la apertura, hicieron una esclusa con doble puerta, lo cual además favorecía el aire acondicionado y justamente impedía que, bueno, primero abriera una puerta, por la segunda, que tuvieran frío en este sector. Pero ven ustedes las consideraciones de proyecto que ustedes deberían de tener al momento de diseñar esto, ¿no? Una línea de cajas, por ejemplo, que yo les decía, la línea de cajas y el funcionario que tenía que trabajar ahí 8 horas con frío fue motivo para que, bueno, este gerente, sin entender la importancia de las vías de evacuación, ¿no? Porque realmente no comprendía la consecuencia de los hechos que él estaba generando, solucionó un problema de confort a través del bloqueo de una puerta. Esto luego se subsanó a través de un correcto diseño de la arquitectura del edificio. Podría mostrarle muchísimos más ejemplos, capaz que alguno podemos ver en la clase, o si ustedes plantean alguna situación, yo capaz que tengo alguna situación más para plantearles, pero bueno, a través de estas plantas que yo les estoy mostrando, primero una planta tipo con su descarga de un edificio en altura, y acá un edificio complejo hecho en una planta, pero que como vean hay cosas, muchas cosas para pensar, es que ejemplifico cómo es que se definen estas 3 zonas de evacuación. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿qué características tienen que tener constructivas las vías de evacuación? Deberían ser estancas, ¿no? Zonas de evacuación estancas, sobre todo estancas al ingreso de humo, porque recuerdan que el humo es la principal causante de daños en las personas, incluso de muerte a través de inhalación de humos tóxicos que se queman las vías respiratorias también, porque los humos están a grandes temperaturas. Yo tendría que considerar que mi vía de evacuación tendría que tener un ancho mínimo de 2 unidades de ancho de salida. Estas, las UAS, que esté definida acá. O sea, ¿se acuerdan que yo tengo la elipse humana? Bueno, este 0,55 es mi ancho de salida, digamos, y yo tendría que darle como mínimo, 2 UAS, que quiere decir 0,55 por 2, 1,10 m. Quiere decir que yo tengo que estar permitiendo el egreso de personas, pero tendría que posibilitar de alguna manera el ingreso del personal de emergencia. O sea, que cuando llegue bomberos a hacer un rescate, a hacer el combate de incendio, no me entorpezca la evacuación. Y en el caso de inicio de la salida, y bueno, todavía no ha llegado combate de bomberos, o facilitar de alguna manera que el egreso sea más ágil, ¿no? Yo no podría ir a anchos menores que esto.
Debería de esta estanqueidad lograrla a través de puertas cortafuegos y accesorios de RF 120 minutos o más. Esta es la sugerencia del NFPA y también de algunos códigos relevantes. Puede ser que ustedes en la literatura se encuentren con mismo, pero lo de 2 horas es medio como universal en cuanto a salidas de emergencia. En cuanto a las escaleras, ¿no? También con cerramientos resistentes al fuego por 120 minutos o más. Eh, si yo tengo un edificio en altura que tiene 10 pisos, 120 está muy bien. Si tiene 20, 120 está muy bien. Ahora, si tiene 50, 60, 70 y no sé cuántos pisos que puedan tener las torres más altas que existen construidas, bueno, ahí capaz que con 120 no me estaría alcanzando. Entonces hay que analizarlo esto y las normas los pueden orientar acerca, en función de la altura, qué resistencia al fuego pueden tener más. Recuerden que las normas fijan mínimos, lo cual no quiere decir que luego de un análisis de riesgo hecho por ustedes, ese mínimo no pueda superarse. Normalmente lo que ocurre en la vida real es que hay cierta resistencia a gastar más y bueno, ¿qué me pide bomberos? Va a ser la pregunta, ¿no? Si a mí me pide 120, yo me clavo en los 120. No voy a ponerle ni 5 minutos más porque, bueno, tener una puerta capaz de 180 minutos o 240 a mí me implica un costo muy importante. Y bueno, ahí hay que negociar, hay que analizar el edificio de acuerdo al riesgo que representa y conversar con el propietario y tener el apoyo de la norma, que es la que me va a establecer el piso de donde yo arranco. Bueno, como les decía, les mostré en el plano las aperturas de las puertas en el sentido de la evacuación. Esto es para evitar que la gente en situaciones de pánico, situaciones de mucho flujo de evacuación, bueno, queden trancadas en la vía de evacuación. Y podrían haber otras características específicas para un determinado programa, que eso se les va a decir la norma que ustedes estén aplicando. Evidentemente hay medidas máximas y mínimas para la altura de los escalones, para la huella, para la contrahuella, para las barandas. Las normas por lo general especifican que se aplique el ondel, ¿no? La manera de calcular huella y contrahuella de una escalera. A su vez aconsejan que los anchos de escalera por lo general no superen los 18 centímetros. Es para no dificultar la evacuación. O sea, poner una escalera de contrahuella de 20 haría que fuera más, ¿cómo es? Más trabajosa la evacuación y bueno, las personas se cansaran. Entonces tiene que ser una escalera cómoda. este, Tiene que tener las barandas que pide la norma a la altura adecuada, de manera que las personas puedan transitar con seguridad. A su vez tienen que estar dotadas de iluminación de emergencia. Se ha visto en el módulo lumínico, lo hemos hablado acá en el curso, también en el manual está bastante bien explicado. Podrían llegar a incorporar sistemas de presurización. En algunos casos la normativa en edificios de gran altura piden que las escaleras sean presurizadas. A su vez, los cierres especiales, esto es algo a considerar, a veces determinados programas tienen sus características. Por ejemplo, si estamos hablando de un casino, las escaleras de emergencia o todas las vías de evacuación probablemente estén normalmente cerradas con cierres especiales, por ejemplo, retenes magnéticos, y que estos retenes magnéticos sean solamente liberen la puerta en una situación de emergencia. Esto es por un tema de seguridad económica, ¿no? Para que las vías de evacuación no sean utilizadas para algún delito. En el aulario, que ustedes están bastante familiarizados con el edificio, hay retenes magnéticos, pero también hay alarmas en las puertas de los salones grandes, justamente porque para que no haya un uso indebido y bueno, para controlar cómo funciona el edificio, lo que se implementó allí es que hay una alarma que avisa cuando la puerta esa se abrió, de manera de ver si se usó correctamente o no, o bueno, o se está usando, no sé, para salir a fumar o para otro tipo de actividad que no sea para la que está diseñada. Acá dice buscar, descargar IDBC CPI 96. Si lo encuentran, me parece una literatura importante. Capaz que ahora no sea tan fácil de encontrarla porque esta norma, vean, del año 96 fue la que fue sustituida por el CTE, pero es la que explica todo esto. También está explicado en el manual. Y en lo que yo dije en la clase, creo que con eso capaz que es suficiente. El que quiere ir un poquito más allá, está muy buena tenerla para leer. ¿Vamos bien?
Son las 9. Creo que llegamos bien a dar todo lo que yo quería para la clase de hoy. Sí, seguimos. ¿Se entendió hasta ahora lo que hemos visto? Sí. Bien. Bueno, hay ciertos parámetros que nosotros nos vamos a definir en el dimensionado de una vía de evacuación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para los accesos a la vía de evacuación, o sea, para los pasillos, vamos a pensar que por cada metro, o un metro, tengo 200 ocupantes en planta. O sea que yo, si tengo 400 ocupantes, necesito pasillos de 2 metros, ¿no? O que me lleven a esa dimensión. Eso es un valor que quiero que se queden ahí, porque ahora cuando veamos la fórmula lo vamos a tener más claro. El trayecto de salida, la escalera en sí, se calcula, muchachos. Y esto es una discusión que es la que se está llevando en el seno de lo que yo decía del Comité Técnico Consultivo, que en el tema de vivienda hay bastante resistencia, incluso hubo un comunicado de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción que dijeron, no, el instructivo de salidas de emergencia no aplica y no aplica al mínimo, y después se desdijeron porque se dieron cuenta que lo habían errado, entonces volvieron hacia atrás, pero ahora se sigue discutiendo el tema escalera y bueno, ya están hablando muchas cosas al respecto, esto para que tengan contexto de nuestro medio, pero nosotros insistimos en que la escalera se calcula. Sí está bien el mínimo, pero no puede ser que uno piense que un edificio, no sé, de 30 niveles de vivienda, con 8 viviendas por nivel, capaz que se resuelva con una escalera mínima de 1,20, de la misma manera que se resuelve un edificio, no sé, de 10 pisos con 3 apartamentos por piso. Estamos hablando de pronto de, no sé, 20 unidades contra 250, ¿no? Entonces, si ustedes hasta por sentido común lo analizan, se va a dar cuenta que ese análisis no resiste nada. Entonces, hay que calcular la escalera, aún en vivienda, que hay cierta resistencia en nuestro medio, y nosotros vamos a distinguir o vamos a hablar de dos métodos, ¿no? El método capacitivo y el método caudal. El capacitivo da escaleras un poco más anchas. El caudal parte de otros supuestos. A su vez, también nos vamos a fijar que necesitamos, por cada metro, nosotros vamos a poder evacuar 200 ocupantes en la descarga a la vía pública. Siempre estamos hablando de trayectos en horizontal, en este caso, los pasillos y el egreso, ¿no? El último espacio que había en las plantas que yo les mostraba, del definir de las zonas de evacuación. Y acá entramos de lleno en el cálculo de la escalera. La escalera por el método capacitivo. Es esta fórmula, es bastante sencilla, vean que no hay que colapsar. Este valor 160 es un valor que surge, que si ustedes lo miran en la norma, en la NFPA, una puerta de 81 centímetros de ancho libre, por ejemplo, de 32 pulgadas, tiene una capacidad de egreso de aproximadamente 0,5 centímetros por persona, o sea que 2 pulgadas por persona, y con estos 2,5, que vamos a ver, 2,5 minutos hasta alcanzar una salida, termina dando este valor de 160. En el manual está explicado mucho mejor que lo que yo estoy haciendo, que voy un poco más rápido, pero este 160 no es un valor traído de los pelos, tiene que ver con estos parámetros de la puerta de egreso. Si uno hace esta equivalencia, se va a dar cuenta que la capacidad de egreso de una puerta es 120 personas, haciendo estas cuentitas de lo que pide la NFPA, para que vean que no es traído a los pelos, no es una pregunta que yo les voy a hacer en el parcial. En el parcial vamos a tratar de aplicar la fórmula. Entonces, el ancho resultante de una escalera en metros es la población, en este caso, de las personas de la totalidad del edificio, desde el edificio 1 hacia arriba, ¿no? La planta baja sale nivel, nosotros no vamos a poner la población de planta baja sumado a esto, porque si no vamos a estar calculando un ancho innecesario. Y dividido este 160, que hay una manera lógica de llegar de por qué 160 y no de 155, pero bueno, nosotros hacemos esta fórmula, calculamos esta población, dividimos entre 160 y vamos a tener un ancho de escalera determinado. ¿Qué pasa con ese ancho de escalera? Yo voy a tener, esta es la siguiente fórmula, vuelvo un poquito para acá, yo voy a tener que tener en cuenta que según las normas, la escalera mínima es 1,20 m, con lo cual, si yo obtuviera un valor acá, dividiendo la población del edificio
sobre 160 un valor menor a 1,20 m, yo pondría 1,20 m, o sea, es el mínimo o lo que me dé por resultado. También puedo obtener un valor bastante alto, por decir, no sé, vamos a poner un múltiplo 240. Entonces, bueno, ¿qué me está llevando a interpretar esto? Es que capaz que yo necesito poner dos escaleras de 1,20 m, no una escalera de 240, lo cual es impráctico además e imposible de utilizar. Y ahí van a tener que empezar a diseñar ustedes la planta física, ¿no? Si yo necesito más de una escalera, bueno, ¿dónde van a estar ubicadas estas escaleras? ¿Cómo es que las distancias máximas a recorrer, que es otra cosa que la normativa le pide? Bueno, si yo estoy en un punto, es un edificio muy, muy, muy estirado, bueno, si yo estoy en un punto y en el otro, bueno, ¿qué distancia voy a recorrer hasta alcanzar la salida? A veces puedo tener escaleras mínimas, que esto me dé con una escalera mínima, pero por la distancia a recorrer igual tenga que poner una segunda escalera. Eso sobre la mesa, sobre el proyecto en particular, van a tener que pasar todos estos análisis, ¿no? Ahora, en abstracto, nosotros podemos determinar un número, ¿no? Podemos arribar a un número. De hecho, los ejercicios de los cuestionarios de autoevaluación plantean cuestiones así, ¿no? Dice, tengo tal población en tal situación, calcule el ancho de escalera, pero luego la verdad es que cuando nosotros proyectemos vamos a tener que mirar exactamente lo que está sucediendo en la planta del edificio como para tomar las determinaciones correctas. Si nosotros pensamos en el método caudal, y capaz que después más adelante en el curso yo les planteo un ejercicio que tengo por ahí para que quede más claro, la única diferencia que hay con la fórmula anterior es que me está quitando este 3S. Y este 3S es la superficie útil de la totalidad de la escalera de 1,10 m de ancho multiplicada por 3, que se acuerdan que es la densidad de las vías de evacuación. Había 3 personas por metro cuadrado. ¿Qué hace la fórmula al agarrar esa área total y ponerme como que hay personas paraditas en la escalera en todo ese trayecto? Es que le quita a la población las personas que están saliendo. O sea, esto se entiende como que hay gente egresando a la escalera, pero a su vez hay gente saliendo de la escalera. Evidentemente, si yo tengo un valor menor en el denominador, por decirlo de alguna manera, esta fórmula me va a dar anchos menores de escalera. La normativa local, digamos, que plantea algo parecido y en vez de unidades de ancho de salida, la llama unidades de pasaje, a ese 0,55, plantea otros coeficientes en el divisor que tienen que ver con esta de quitar gente y, o sea, considerarlo tipo flujo. No vamos a profundizar en eso, simplemente mencionarlos. También son fórmulas sencillas que si ustedes entienden la lógica de esto, lo pueden resolver. Esta es una tabla resumen de los parámetros que se han considerado en estas formulaciones, ¿no? Recuerden que nosotros, como ancho mínimo, tenemos 2 unidades de pasaje, el valor termina siendo 1,10. Si ustedes miran la normativa, esta que nosotros les estamos poniendo, del Código Español, habla de ancho libre y luego vendrán los pasamanos o los marcos de las puertas. Si ustedes miran la norma local, acá les habla de un valor mínimo de 1,20 y es al revés, descontando del 1,20 pasamanos y anchos de marcos de puerta. Se toman estas fórmulas para el cálculo de flujo de las personas, el flujo máximo en horizontal, 80 personas por minuto, que son esa cuenta que se hacía ahí, 80 minutos por tantas pulgadas, la cuentita que hacía acá. En vertical descendente son 65 personas por minuto por metro de ancho de salida, perdón que acá también es igual, y en vertical ascendente es 60 personas por metro por minuto por ancho de salida. Nosotros no vamos a hacer cálculos de evacuación, que también se usan estos parámetros, ¿no? De tiempos de evacuación, sino que vamos a hacer solo cálculo de anchos de salida, que toman estas variables y ya las integran a la propia fórmula, pero quería que supieran que salen desde acá. Si ustedes se fijan entre una vertical ascendente y descendente, hay un cambio en la velocidad de evacuación. Si ustedes en la práctica lo han hecho, es mucho más fácil bajar una escalera, el esfuerzo físico es mucho más fácil hacerlo bajando que subiendo, ¿no? Por eso es que considera esta diferencial entre 65 y 60.
Bueno, la densidad máxima en cualquier punto del sistema de evacuación es 3 personas por metro cuadrado. Es terriblemente importante en las escaleras, pero también en los pasillos. El tiempo de resguardo mínimo, ¿qué quiere decir? Que al punto de inicio de la evacuación yo no debería de tardar en llegar más de 2,5 minutos. Esto también está integrado en esta fórmula, es simplemente para que lo sepan. Y la distancia máxima a recorrer hasta alcanzar una salida, o sea, la distancia máxima de resguardo, es sin rociadores 30 metros y con rociadores 45. Esto puede variar, de hecho, la normativa local plantea mucho más variables con respecto a esto en un cuadro, aunque la NFPA también lo contempla, porque da incluso mayores distancias que esta. Fíjense que acá con rociadores 45 metros. Yo, si mal no recuerdo, se los digo de memoria, la normativa local que copia la de San Pablo en salida de emergencia, en algunas situaciones de algunos programas con poca población permite, le diría que hasta el triple de esto. Eso depende de la norma que ustedes estén aplicando, bajo qué paraguas se ubiquen, pero esto es extraído más bien de la normativa internacional de la NFPA. Esto les puede llegar a determinar a ustedes, por ejemplo, que aún teniendo por cálculo una escalera mínima, tengan que ubicar dos núcleos de escaleras, porque no van a llegar a cumplir esa distancia, 2 o 3 o los que sean, ¿no? La cantidad de salidas mínimas por sector o zona de incendio es 2. La NFPA establece muy pocas excepciones a esto, en edificios muy, muy bajos o en edificios que tengan muy escasa población. Siempre piden 2 salidas. Esto es un matiz también con la normativa local y yo les voy a mostrar al final de la clase un artículo que yo les voy a compartir por el foro para que bichen, que el tema de las 2 salidas de emergencia en este momento está en debate incluso allá en el norte, a partir de unos proyectistas que dicen que, bueno, que el tema de tener doble escalera implica una planta, sobre todo en vivienda, una planta en doble crujía, lo cual no permite la ventilación cruzada y toda una serie de aseveraciones. Y bueno, a su vez la NFPA defiende el hecho de tener 2 escaleras por la seguridad de los ocupantes, y ahí hay como una tensión y un contrapunto, y se hace un análisis bastante interesante de en que en el mundo, y eso es lo que yo les iba a mostrar, en el mundo como distintas legislaciones van variando entre la exigencia de tener 2 escaleras o no, depende de, entre otros, la altura del edificio. Pero quédense con que lo aconsejable es siempre tener 2, ¿no? Esto, o sea, ustedes luchen por tener 2. A veces, en algunos casos, van a poder prescindir de esa segunda oportunidad, pero bueno, NFPA no considera que los edificios sean seguros si no se tienen al menos 2 oportunidades de evacuación. Esto es porque, bueno, capaz que yo se bloquea una salida y estoy frito, ¿no? El tener 2 da ese margen para, bueno, variar la evacuación y buscar una salida alternativa si una de las salidas está bloqueada. Si las 2 están bloqueadas, bueno, capaz que es demasiada mala suerte o es un incendio o un evento bastante complicado. Por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Un atentado terrorista que, bueno, que hizo que ambas vías de evacuación del piso siniestrados arriba se vieron afectadas y, bueno, sucedió lo que sucedió. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo después voy a plantear, digo, por ahora hagan los cuestionarios, que creo que es el cuestionario 4, hagan, que hay bastante preguntas con respecto a esto. Yo más adelante en el curso capaz que hacemos una clase que es solamente de cálculo y vemos el ejemplo de un edificio y tratamos de poner en práctica esto. Lo que les plantea el cuestionario de autoevaluación son, les tira unos valores y ustedes tienen que aplicar la fórmula. Capaz que a mí lo que me gustaría hacer es un ejercicio donde se vea una planta y haya que pensar un poquito más integralmente en todo y bueno, que además hagamos una cuenta. Bueno, ¿cuáles son los programas especiales, ¿no? Aquellos que yo les decía que donde esto capaz que no funciona, ¿no? Eh, las personas con capacidades diferentes en un contexto común, por ejemplo, que tengan problemas sensoriales, problemas de movilidad, problemas intelectuales, todas estas personas en estos programas especiales necesariamente tienen que recibir ayuda de terceros.
Entonces, capaz que no termina siendo tan adecuado a ceñirse estrictamente a los planteos que nosotros hemos hecho hasta ahora, sino que hay que ir un poquito más allá a analizar esta situación. De hecho, la normativa uruguaya, que es, yo les decía, extraída de la ciudad de San Pablo, en cuanto a vías de educación para determinados programas, por ejemplo, residenciales y centros hospitalarios, el mínimo que está pidiendo no es de 2 anchos de salida o 2 UAs o 2 UP, como lo define la norma, sino 3, justamente porque los problemas de movilidad hacen que muchas personas se movilicen en carros, que algunas personas que reciban ayudas de terceros tengan que ser evacuadas en camillas, por ejemplo. Entonces, esos anchos que son adecuados para la mayoría de los edificios no terminan siendo adecuados para esta situación. Los asilos de ancianos, las clínicas de salud mental, los dormitorios y guarderías son programas o instituciones de cuidado y atención especial que en nuestra normativa están bajo la categoría H, ¿no? Los de salud y las prisiones incluso, están bajo la categoría H, bueno, que son lugares donde las rutinas y acciones ya definidas o predefinidas deben ser implementadas por terceros que están entrenados para posibilitar que la evacuación se realice de forma adecuada. Entonces, siempre va a haber personas con escasa movilidad o ciertas discapacidades motrices o intelectuales que necesitan que, además de estudiar debidamente la evacuación, tengan que ser asistidas por otro personal entrenado que además no lo tiene que decidir en ese momento lo que va a hacer, ¿no? Ya tiene que tenerlo decidido de antemano y simplemente en el momento de la emergencia implementar las acciones que ya ha predefinido con anterioridad. Y les diría un poquito más, acciones que han sido ensayadas con anterioridad. En todos los casos se aconseja hacer simulacros de evacuación, o sea que quiere decir que se definieron una serie de rutinas, se realiza un simulacro, se ve en la cancha, ¿no? En la realidad, cómo funciona eso o qué cosas no fueron contempladas, se acomoda nuevamente esos protocolos y ese plan y se vuelve a ensayar. Entonces, a través de la puesta en práctica, se pueden tomar tiempo, se pueden ver reacciones de las personas, se pueden ver cuestiones que no se habían contemplado desde el inicio y bueno, y requieren de alguna otro recaudo, etc. Ustedes miran qué tiene que ver la arquitectura en todo esto o el diseño en todo esto. Y yo les diría bastante. Está sucediendo en Uruguay, no conozco otras realidades, pero en Uruguay sí, que muchas asilos o casas de ancianos lo que ocupan son edificios que se habían pensado en algún momento como residencias unifamiliares, ¿no? Capaz que residencias unifamiliares de otra época, con mucha área, con muchos dormitorios, esas familias que eran más extendidas, donde convivían varias generaciones, que ahora capaz que no es tan común, de pronto se mantiene, pero no es lo común. Estas construcciones han devenido o se han transformado en asilos de ancianos y ninguna de las consideraciones ni de zonas de evacuación, ni de anchos de salida, ni esto que yo les dije, ¿no? Situaciones especiales fue contemplada, entonces se terminan adaptando arquitecturas de manera incorrecta. Es diferente cuando un edificio nace para asilos de ancianos, que ahí yo sí puedo determinar los anchos adecuados o los espacios adecuados para posibilitar la evacuación que en adaptaciones de arquitecturas existentes. Y bueno, esto está siendo un gran problema y un gran desafío, además de la informalidad en este sector o a veces la falta de entendimiento del riesgo, ¿no? De la comprensión del riesgo de lo que puede ocurrir. Y bueno, han habido incidentes que hacen que, bueno, esto se lo digo como spoiler, en breve aparentemente Bomberos va a legislar sobre ese programa en particular, largando una instrucción especial acerca de estos programas. Pero bueno, quería que supieran que ustedes como arquitectos capaz que les toca diseñar algo de esto y van a tener que tomar todas estas consideraciones. Ningún protocolo o acción que se pueda hacer después por parte del personal va a poder ser realizada, por decirlo de alguna manera, si los espacios previamente no han sido diseñados de manera correcta. Entonces, sí, bueno, me encuentro con que todas las
puertas en la ruta de evacuación no abren en sentido de la evacuación y además las personas, imagínense que tienen que ser llevadas por un tercero en una silla de ruedas de pronto y si hay que parar delante de cada puerta para abrir la puerta hacia atrás para después avanzar, la evacuación puede llegar a llevar muchísimo tiempo y puede ser un problema bastante grande para la seguridad de las personas. Eso se los dejó como preocupación en el diseño. Y bueno, como caso extremo, les diría, para mencionar el recinto carcelario, las personas no están aisladas con cierres que no se encuentran bajo su control, o sea, están encerradas en los espacios y bueno, los terceros tienen ¿cómo es? El control de su movilidad en ese espacio. No pueden ejecutar maniobras de autoprotección de per se, sino tienen que esperar a decisiones de terceros. A su vez podría agregar acá que hay un factor de seguridad, que a veces mucho de las cuestiones de reacciones y cuando hay problemas de convivencia, se inician fuegos en este tipo de programas y es bastante complicado resolverlo por todos estos parámetros que nosotros le decimos. Desde el punto de vista de la seguridad humana, el punto crítico es la rapidez en que se implementan las rutinas, o sea, no ponerme a pensar en el momento que se está dando el evento qué es lo que voy a hacer, sino que yo ya lo pensé de antemano. Esto no contradice que yo tengo que hacer como proyectista, si me toca alguna vez lidiar con este programa, un análisis de riesgo de antemano. Como yo creo que les mencioné ya en una clase, muchos recintos carcelarios, no en Uruguay, sino en el primer mundo, ya se hacen con zonas de amortiguación exteriores, donde puedan ser volcados por sector parcialmente hacia esos espacios exteriores vigilados, pero estas personas pueden ser liberadas de ese recinto donde se encuentran aislados, sacados a un lugar exterior que está bajo control y por sector, ¿no? Por sector y en manera ordenada. De vuelta a lo mismo, una evacuación, por más que en la teoría de la evacuación yo para el cálculo considero como que todo el mundo evacúa y toda la evacuación empieza al mismo tiempo, aquellos parámetros que yo les dije en la clase, no quiere decir que en la práctica una evacuación no se realice en etapas o que se planifique en etapas. Un edificio universitario que tiene un programa de evacuación, un protocolo de evacuación bastante aceitado y que es practicado y sobre el que se hacen protocolos y se toman tiempo, es Facultad de Química. La Facultad de Química tiene los problemas de los laboratorios, ¿no? Que son lugares peligrosos, donde hay materiales o compuestos que reaccionan al fuego de manera violenta, o al agua, perdón, de manera violenta, explotando o generando ambientes explosivos. Materiales que son altamente inflamables, entonces, bueno, si llega un incendio a ese sector o hay algún accidente por algún experimento que sucede mal, pueden haber problemas bastante graves. Allí se ha definido que el edificio tenga diferentes sectores y si el problema está ubicado en un laboratorio de determinado sector, empieza la evacuación por ahí y luego por los aledaños y no se hace toda la evacuación al mismo tiempo de todo el edificio. Empieza por el sector siniestrado más los aledaños y luego a medida de que si no se va resolviendo la situación rápidamente, que digan, bueno, está, ya se evacuó y se logró controlar este foco de incendio, bueno, la evacuación va avanzando hasta que sí pueda terminar en una evacuación generalizada. Allí fue estudiado bastante bien cómo se procede a evacuar las personas, pero sobre todo cómo se procede al combate de incendio por que yo les decía, este contexto bastante complicado de la situación de químicos que tienen reacciones violentas hasta con el agua. Entonces puede ser contraproducente, o de hecho lo es, combatir el incendio con agua en este tipo de programa. Bueno, el recinto carcelario, volviendo a lo que hablaba anteriormente, la evacuación, que es muy compleja, es difícil de realizar, o podríamos decir que son inevacuables, aunque podemos tener áreas de amortiguación donde poner segura a las personas para luego de restablecido el orden, volver a ingresar a las personas a la zona de reclusión. Los hospitales, bueno, los hospitales, ni que hablar que los pacientes hospitalizados tienen una movilidad reducida, los pacientes hospitalizados en determinadas circunstancias pueden estar sedados, ¿no? Conectados a equipos vitales o siendo operados, entonces con procedimientos quirúrgicos en un momento que se realiza un procedimiento que ustedes saben que pueden durar horas. Entonces, bueno, esa situación se puede dar en el momento de un evento. Entonces, la evacuación de algunos pacientes incluye, además del paciente, el equipo de soporte,
y personal que va dedicado, o sea que capaz que se va con una camilla, más el oxígeno que va a tener que hacer manual, más el monitoreo, o sea, se dan situaciones bastante complicadas. Acá es muy importante identificar los riesgos que hay en el edificio, donde hay gases medicinales, por ejemplo, donde están los lugares de esterilización, las lavanderías son lugares también a tener en cuenta, almacenaje de ropa. Si hay instalaciones radioactivas para el tratamiento, por ejemplo, de algunas enfermedades, se utiliza la radiación, o, bueno, saber en edificios si hay, dónde se almacenan los productos químicos, dónde está el mantenimiento, si hay pintura, si hay combustible, si hay solventes. Todo esto es muy importante. El primer análisis de riesgo que yo les decía, realizar este análisis de riesgo para, bueno, en función de estos riesgos, determinar cómo serían las vías de evacuación que se van a plantear para el edificio. En este caso, es adecuado ubicar o incluir áreas de refugio. La normativa orienta acerca de estas áreas, cómo deben ser, pero son áreas estancas, compartimentadas del resto del edificio, vinculadas a una salida. ¿Se acuerdan que yo les mostré la planta de, la clase pasada, la planta del edificio Banco Seguros? Ellos tenían áreas de refugio planteadas, vinculadas a una salida. Y acá dice entre signos de interrogación, la evacuación vertical. Bueno, ¿qué pasa con evacuar en un edificio camillas, no? Bueno, ni que hablar de evacuar sillas de ruedas. Se está normalizando, y de hecho es posible hacerlo, establecer un medio de transporte vertical mecánico, un ascensor, para realizar la evacuación de un edificio. El tema es que en ese caso el ascensor tiene que tener consideraciones con respecto al riesgo. ¿Se acuerdan que era una gran chimenea? Lo hablamos, algún compañero lo comentó, y lo comentamos también cuando vimos este módulo de esta clase, que si yo quería usar un ascensor para la evacuación, en este caso sería pertinente si yo quisiera evacuar camillas, por ejemplo, yo tenía que generar una zona de esclusas, o sea, esclusas, áreas cerradas con presión positiva para que no ingresara el humo a ese gran vínculo vertical que es el ascensor, el ducto, ¿no? Que me podría funcionar como chimenea, y a su vez tendría que darle al equipo motriz una alimentación no solo normal y en emergencia para que yo pudiera usar el ascensor como evacuación vertical. Este sería un programa donde sería adecuado pensar eso desde el punto de vista de la seguridad y realizar toda la configuración de la planta adecuada para que se pueda usar. O sea, si yo no lo pensé de antemano, decir que yo voy a usar que puedo usar el ascensor para evacuar los pacientes, si no tomé todas estas consideraciones que yo le digo, compartimentar, hacer esclusas para el ingreso para que no entre humo, generando las presiones positivas, ubicando equipos de presurización, no se pueden utilizar. O sea, el riesgo que yo estoy haciendo, además de que el paciente está en una situación desventajosa, o sea, utilizar un medio de evacuación vertical si no se diseñó para eso, sería totalmente desaconsejado. En la mayoría de los programas de arquitectura que nosotros podemos tener, de hecho, el ascensor se señaliza como no usar en caso de incendio. Ese cartel está presente y se pone así. Solo si se hicieron todas las consideraciones de diseño necesario, yo podría llegar a incluir la evacuación vertical a través de un medio de transporte vertical. Eh, en los edificios que tienen central de incendios y que no se desaconseja el uso o no está resuelta correctamente para que sea utilizado el ascensor como evacuación vertical, se puede programar en la central que accione de alguna manera los motores del ascensor para que todos vayan a planta baja y los deje bloqueados, ¿no? Que no se puedan utilizar. Si uno empieza a pensar en que cada vez se construyen más edificios en altura, con mayor altura, y bueno, y hay todo un tema de preocupación por la movilidad y la accesibilidad universal, no sería raro pensar que en el futuro capaz que esta evacuación vertical tenga que estar resuelta ya per se, ¿no? Y que esto tenga que estar resuelto en edificios a gran altura con las consideraciones de diseño que yo les estaba mencionando. Vamos a hablar de un caso emblemático brevemente, porque ya lo he mencionado varias veces en el curso, pero esto está extraído, son imágenes de un informe que hizo la NFPA. Se ve, no es fácil leerlo, acá hay una explicación. Yo traté de llegar al original de esto y no he podido. Fíjense que esto fue en el año 2001.
en julio de 2001, no me acuerdo, el 11, ¿no? 11 de julio del 2001. No, perdón, 11 de septiembre, estoy diciendo cualquier cosa, 11 de septiembre del 2001. Que impactó en las dos torres con una diferencia de horas, aviones que impactaron a determinada altura. Estas son las escaleras tal cual estaban diseñadas. Ustedes vean que en la torre 1 había 3 núcleos de escaleras y en la torre 2 también. No era continuo núcleo de escaleras en determinados pisos. Ustedes vean que llegaba hasta cierto nivel, se desviaba, tomaba otra componente vertical hasta determinado nivel y luego volvía a desviarse y seguía. Esto también se puede hacer si está debidamente señalizado y debidamente controlado, esquematizado y que el usuario lo entiende, lo pueden hacer. Estas escaleras, estas torres eran, ¿cómo es? Estos núcleos de escaleras eran presurizados, o sea que estaban seguros. Evidentemente, cuando el avión chocó acá en un piso intermedio, en este sector y acá en este sector, toda esta configuración se dañó y se bloqueó desde los pisos, del piso siniestrados arriba, ya no había comunicación, pero todas las personas que estaban desde el nivel siniestrados abajo en ambas torres pudieron salir. Algunas personas evidentemente sufrieron problemas de salud y muchísimas personas que tuvieron este incendio, incluso parte del cuerpo de bomberos que combatió en estos incendios, sufrieron luego problemas consecuencia de la inhalación de humo a partir de la combustión de ciertos materiales. Hubo una gran incidencia de cáncer en algunos sobrevivientes de estos incendios, pero como caso de evacuación fue un caso exitoso. ¿Qué quiere decir? Que las escaleras de emergencia, tal cual estaban diseñadas en los edificios, más allá de que la tragedia esta nadie se la imaginó, sirvió para evacuar los ocupantes, todos los ocupantes del edificio por encima del piso siniestrado. Eso fue una gran proeza, por así decirlo, una gran ventaja de este diseño. 3 núcleos de escalera no es poca cosa, ¿no? Es bastante, les diría. La NFPA mínimamente me exige 2. Entonces, nosotros muchas veces estamos diseñando edificios que no contemplan estas cosas o no reflexionamos acerca de esto y como la normativa local no lo exige, capaz que incurrimos en cuestiones con fallas estructurales en el edificio que después van a hacer que la evacuación sea prácticamente imposible. Yo ahora tengo para mostrarles y esperen un poquito que minimizo esto. En un journal de la NFPA, que hay una republicación en castellano también de esto, pero me gustan más los esquemas de lo que tienen ¿cómo es? La publicación en inglés. Ahora les comparto. Acá es esta discusión de las escaleras de emergencia, ¿no? Única escalera, muchas preguntas. Se titula en este caso la locución. Y bueno, y aquí se habla del contexto del problema, ¿no? De cómo es que esto se planteó por parte, en un estado de Estados Unidos, por parte de algunos desarrolladores. Acá habla, ¿no? Del tema de cómo las escaleras, en, al tener 2 núcleos de escaleras, lo fundamenta como que abre, o sea, necesariamente como que me divide al edificio en dos. Entonces este doble crujía a mí me impide generar, sostiene, ¿no? La persona que hace la locución y lo compara con una sola escalera, me impide generar esta ventilación cruzada. A su vez dice que, bueno, que condiciona todo derecho de tener estos pasillos, son áreas plata, ¿no? Área que no se comercializa y que podría volcarse a más viviendas, y bueno, lo fundamenta de una manera. Por otro lado, evidentemente están los desarrolladores de la norma y de bomberos que dicen, no, esto es un error. Acá hay algunos ejemplos con una sola escalera. Esto es un error. Y bueno, al final, y este es el esquema que yo les quería mostrar y que es muy interesante, hace un estudio comparativo, pone, ¿no? Un edificio en altura y dice, bueno, ¿en qué la norma prescriptiva, ¿no? Cuando dice el mínimo es tal cosa, ¿en qué países del mundo se establecen cantidad de escalera en función de la altura del edificio, por ejemplo? Entonces acá
está dibujado, fíjense ustedes, un camión grúa que tiene una escalera que puede llegar hasta los 22 metros de altura. Las escaleras convencionales más o menos, la que usa bombero, ¿no? Llega hasta los 10 metros con 6, dice acá, 35 feet. Y cómo en algunos lugares, en función de esta escalera, es que, o sea, del alcance o de la posibilidad que tiene bomberos de llegar hasta determinada altura, es que se ponen los límites. En Uruguay, por ejemplo, es curioso, y esto capaz que quedó dibujado en la normativa actual, bomberos hasta no hace mucho tiempo pedía, y esto ha ido ida y venida por presiones de la Cámara de la Construcción, perdón, los promotores privados de la construcción. Bomberos pedía a partir del piso 12, o sea, pedía que ustedes ubicaran, que colocaran rociadores. Y esto es por esta escalera, ¿no? Más o menos el piso 12 andaba por acá, por los 20 y tantos de metros. Entonces ellos decían, bueno, de ahí para arriba yo no tengo manera de llegar exteriormente, ni con mis elementos de protección, ni cosas mecánicas. Entonces, bueno, yo voy a exigir que haya un elemento de seguridad adicional, muy potente, como son los rociadores automáticos, que extinguen el fuego ni bien se inicia, para yo asegurarme que, bueno, que las personas que van a estar de este nivel por encima no sufran percances. Pero esto estaba relacionado en muchas normativas con la presencia de una o dos escaleras. Entonces acá pone, por ejemplo, que en Canadá pedían dos escaleras ya a partir del segundo piso. En Estados Unidos y el International Building Code y en Sudáfrica, tres escaleras lo pedían aquí a partir ya de esta altura. Y así sucesivamente. Por ejemplo, decía que en Israel a los 29 metros de altura, en Portugal y en España a las 28 metros de altura. ¿Alguien sabe cuándo la normativa uruguaya y la de Brasil pide una segunda escalera así obligatoriamente? ¿Tiene alguna idea? No, ni ahí. Bueno, a partir de los 80 metros de altura. Acá, en el único lugar que dice en la normativa que es exigido dos escaleras a partir de determinada altura es los 80 metros. Si ustedes recuerdan o leyeron en la prensa, se informaron, este, cuando fue el incendio del shopping de Punta del Este y hubo toda una movida, se habló mucho de seguridad, y habló bomberos y diferentes organizaciones, allí el intendente de ese momento, Antía, compró un camión, un dispositivo que le permitía llegar a mayor altura, porque en determinado momento cayó en cuenta de que, bueno, que todos los edificios que se estaban construyendo, capaz de más o menos estos, ¿no? 25 pisos acá, que pueden llegar a tener 70 metros, no había manera de llegar a un rescate por afuera. Y bueno, compró una grúa, una de este tipo, escalera de emergencia, que lo adquirieron a partir de donaciones que permitía llegar a una mayor altura. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? El costo económico de perder, ¿no? Si voy a la planta de atrás, el costo económico que plantean muchos, sobre todo promotores privados, que dicen, bueno, miren cuántos metros cuadrados se pierden acá, lo que habla un arquitecto respecto a salubridad, ¿no? La imposibilidad de hacer ventilación cruzada con respecto a esto, y bueno, lo que realmente tengo yo para combatir el incendio, o cuenta mi cuerpo de bomberos local, que sería este esquema. Y las tres cosas son válidas, ¿no? Las tres cosas son importantes, pero entonces hay que tener muy claro que a veces hay que tener, no hay chances de no tener una segunda escalera, no hay chances de no calcular la escalera, y no hay chances de pronto de no hacerla presurizada, porque realmente si no se toman todas esas consideraciones, bueno, la evacuación va a fracasar o la seguridad de los ocupantes se va a ver seriamente comprometida. Y bueno, este debate aún no ha terminado, ¿no? En los Estados Unidos, esto es del 2024, este journal, no ha terminado para nada. El International Building Code sigue pidiendo lo que sigue pidiendo, la NFPA también. Se está dando una situación parecida, capaz, a la discusión que estaba instalada en el medio antes ¿cómo es? De los atentados de la Torre Gemela, donde se hablaba de reducir anchos de escaleras y estaba todo medio en cuestión eso de las dos unidades de pasaje. Y bueno, ahí hubo un parate porque dijeron, opa, miren que para esto no estábamos preparados, pero nuestras escaleras sirvieron para esto, igual
es un caso de éxito. Entonces ahí hubo todo un parate en esa polémica. Yo creo que estamos en una situación similar a esta, donde todavía no ha ocurrido una tragedia tipo Torre Grenfell, que acá incluso la ejemplifica, ¿no? Llega hasta por acá. Todavía no ha ocurrido un evento que donde se tenga que poner en práctica todo este tema de seguridad y realmente de cómo se realiza el combate de incendio, como para analizar esa otra pata de esta realidad. Simplemente para que lo tengan en cuenta y reflexionen al respecto. Bueno, son y 40. Y no me han preguntado mucha cosa. Es la oportunidad. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Nada. Qué cosa, chiquirín. Yo les voy a Yo les voy a compartir ese. Ah, dale. Sí, no sé quién estaba. No, me había Va- quedado va- con la duda eso de cuando dijiste que si nos daba menos de 1,20, dejamos 1,20 entonces. Claro, En ese es bien. el mínimo. Las 2 unidades de pasaje es el mínimo. Es 1,20. Si a vos te da la cuenta, yo qué sé, si te acordás que era P sobre 160, si vos tenés una población de 50 personas y haces 50 sobre 160, te va a dar 0, no sé cuánto, ¿no? Entonces vos no Igual, vas a poner una escalera de 50 centímetros de ancho, vas a poner la mínima, que es la de 1,20. y ese Sí, 1,10 que es la normativa es sin contar las barandas y eso. O- claro, claro. En algunos casos, y vos o sea, tenés que pensar en las 2 unidades de pasaje o las dos UA, que es 0,55. En algunos casos si es 1,10, vos contabilizás la baranda hacia afuera, o sea, ese es el ancho libre. Y las otras, cuando te hablo de 1,20, podés descontar hasta 10 centímetros. Siempre anda en ese 2 UAs o 2 anchos de la figura humana. El parámetro, ¿no? de, de ponderación. Cuando vos haces el cálculo de la escalera, digamos que estás tomando en cuenta 3 cosas. El mínimo que te pide, el ancho real que necesitas haciendo la fórmula, aplicando la fórmula de esta clase u otra que se te ocurra aplicar de otra norma, y la distancia máxima a recorrer. Esas 3 cosas te van a determinar realmente qué tipo de escaleras pones, cuántas escaleras y qué ancho tienen. ¿Se entiende? sí. Entonces y eso tengo este diseño con estas características y voy a analizar esto. Todo lo que estamos hablando es teoría, ¿no? Y podemos hacer el número y de hecho los ejercicios de autoevaluación plantean eso, ¿no? Tengo tal población, calcule por el método tal. Yo aprendo a hacer la cuenta, la mecánica la tengo. Ahora, el pienso, ¿no? Del diseño, eso ustedes lo tendrán que resolver sobre la mesa, así como resuelven las espacialidades del proyecto por otros motivos, ¿no? O sea, van a tener que sentarse a mirar e incluir este parámetro de seguridad o de evacuación dentro de lo que es el proyecto general del edificio o del espacio que están diseñando. Yo tengo una pregunta. Sí, En caso de haber aspersores en el edificio, ¿se sí. pide una ECA por piso? El diseño específicamente de la ECA de la controladora, nosotros no vamos a entrar, pero tengo entendido que sí es así. Pero Es viste que individual. claro, igual el proyecto, ¿no? de rociadores automáticos o aspersores, como le dijiste tú, No, digo por va a si ir hay en, algún tema, digo por claro, si hay va a ir algún en tema de manos que bomberos de exige de que diga, claro, bueno, por piso, porque en realidad tipo tengo entendido que cada ECA sería como la llave de paso y cada ECA cierra un sector. un conjunto de aspersores. A lo Sí, que no, tipo si bomberos no te pide acá nada en específico, salvo que vos cumplas con la norma NFPA de cálculo de este sistema. Entonces, la norma FPA es la que te va a dar, por ejemplo, que vos tenés que fijarte ahí, lo digo como off the record, nosotros como arquitectos probablemente nunca hagamos eso, porque de hecho no podemos firmar ese cálculo tampoco. Pero bueno, si te interesa estudiar, digo, hay arquitectos que se dedican a esto. La NFPA define los escenarios, ¿no? El riesgo, te dice, bueno, y tenés que tener por lo menos tantos rociadores, calcularlo para tantos rociadores encendidos,
eso te va a dar una serie de diseño con distintas montantes y distintas controladoras, y capaz que para la generalidad y para nosotros, lo que es para el curso, eso puede arrojar que vos tengas una montante con las controladoras estas que ocupan un espacio. Yo ahora no tengo ninguna foto, voy a tratar de conseguir alguna, pero hay varias que están visibles, por ejemplo, en Montevideo Shopping. Es como el caño y una para Tejó, que ocupan un volumen importante. Y bueno, eso, imagínate que en altura, esa montante de incendio se puede volver bastante complicada. No sé si contesté, Rafael. Sí, sí, entendí. A mí lo que me pasó, y esto es muy gracioso, y no tengo fotos lamentablemente, o capaz que tengo alguna, tendría que buscarlo, en esta gran superficie que yo les dije que bueno, que tenía una única salida, que después bombero fue y se encontró con las bicicletas. Bueno, un día yo fui, ya con etapas finales del edificio, donde les había insistido pila el tema de tener más de una salida por las distancias a recorrer, que ellos me planteaban hacer una salida de emergencia por lo que era el ingreso de proveedores. Y era medio caótico, porque cuando bajaban el camión estaban los palets, entonces habían quesos, salchichas, salamines por todos lados, y había una cantidad de salamines colgados de las controladoras de rociadores, que yo cuando lo miré me reí, pero cuando fue bomberos, eso fue lo peor de todo, en una que fue bomberos a hacer una inspección, las vio. Y entonces puso muy politemente, muy protocolarmente en el informe, no puso que se encontró con salamines colgados de las controladoras y dijo, sería conveniente poner una malla de seguridad adelante, ¿no? Como una reja, una malla que impidiera el daño a las controladoras, bla, bla, bla. Bueno, al final se terminó poniendo como un marco, ¿no? Un marco metálico con un perfil L y un metal desplegado que, bueno, que impidió que se colaran los salamines era caótico. Yo, cuando me llevaron ahí los arquitectos, dije, pero ustedes se parecen que la gente va a poder salir acá saltando entre los quesos, porque a ver, la evacuación, la emergencia puede ser en cualquier momento, cuando estoy descargando un camión o cuando no tengo nada. Si una vía de evacuación tiene que estar siempre lista no puede ser que yo plantee salir entre medio de una zona de descarga de mercadería, ¿no? Eso es inaceptable. Bueno, al final se generó, en la trastienda había otro pasillo que permitía salir por otro lugar que era bastante más adecuado que ese primer planteo. Pero bueno, son cosas o sea que exceden el alcance del curso, el proyecto en sí mismo, pero vean que hasta qué punto ustedes le tienen que poner, ¿no? Porque después eso se va a usar en algo. Y justo las controladas estaban ahí y ellos, no sé, aprovechaban para poner mercadería por cualquier lado. Horrible. ¿Alguien tiene algún comentario, consulta? Igual de extinción vamos a hablar después más adelante y podemos volver a esto. Bueno, siendo las 9:47, si ningún otro tiene ninguna otra inquietud, nos vemos el miércoles, lean el material, yo voy a subir ahora la clase actualizada, lean, si tienen algún comentario o alguna consulta para hacer, lo vemos la clase que viene, y yo voy a empezar a organizar con algún tema práctico, ya sea al final del curso, capaz que hacer algo que recoja todo lo que hemos visto. ¿Les parece? Dale. Bueno, que tengan buena jornada, nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias. Miércoles. Chao. Chao. No.